Bienvenidos nuevamente al programa Tincuy, un espacio de diálogo y reflexión sobre la realidad y problemáticas en la región de Ayacucho. Y este programa sale gracias al Consejo Directivo Descentralizado de la región de Ayacucho del Colegio Profesional de Antropólogos del Perú. En esta ocasión vamos a hablar sobre un tema muy importante en torno a los sentidos locales de la corrupción en Ayacucho en vista a los últimos acontecimientos, a la larga data de prácticas de corrupción que se están dándose en el sistema de gobierno. Y para ello contamos con el especialista Lincoln Onofre Lagos. Él es politólogo por la Pontificia Universidad Católica del Perú y es doctorando en Geografía y Desarrollo Local por la Universidad Complutense de Madrid. También ha hecho estudios en máster en Desarrollo Urbano Territorial por la Universidad Politécnica de Cataluña, España, y otros estudios en maestría. Hola Lincoln, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días a ti y a todos los antropólogos, las personas que están viendo por esta red, ¿no? Muchas gracias. ¿Cómo debemos de comprender la corrupción más allá de las cuestiones teóricas, más en la vida práctica? Sí, bueno, la corrupción es un acto que de alguna manera lacera, atenta contra esta vida de comunidad que tenemos y que en colectivo pues, buscamos un bienestar común. Lo que la corrupción propicia es generar mayores brechas de desigualdad, de oportunidad para un sector que utiliza un discurso político, que utiliza un discurso integrador y sobre texto de ese discurso agencia determinadas acciones o actividades que favorecen a un grupo muy reducido de personas que a conciencia realizan estos actos, ¿no?, indebidos. Claro, y ahora describiendo un poco los escenarios casi tan naturalizados de corrupción que se da en distintas escalas, ¿cómo nos permite entender este fenómeno sobre las cuestiones políticas en la región de Ayacucho en específico? Más aún con estos casos de los roles, de la forma en cómo se está gestionándose los megaproyectos de Bicentenario, utilizando manoseadamente la cuestión del Bicentenario y enlazando ello. ¿Qué cuidados debemos de tener como ciudadanos y también como profesionales? Y creo que ahí la corrupción se debe ver desde dos, tres miradas, ¿no? Como Ujú. bien mencionas, un lado que es muy importante desde los ciudadanos, que estamos aceptando en este momento lógicas como a nada, cualquier cosa es mejor, o hace obras, roba pero hace obras. Ese tipo de situaciones, no solamente que antes las escuchábamos de alguna manera de defensores políticos o de los propios políticos, hoy en día ese discurso se ha normalizado en la propia población, a tal punto que se hace una defensa cerrada sobre ese tema, ¿no? No es evidentemente sobre toda la población, pero sí sobre un grupo bastante considerable que tiene esa mirada de tapar la corrupción para beneficio de un sector muy reducido, digamos, de personas que aceptan la corrupción con tal de tener 100 metros de asfalto, que aceptan la corrupción con tal de tener cualquier infraestructura que inclusive atenta contra la propia ciudad. Pero también estamos viendo esta normalidad que se viene dando desde el propio ejercicio político, desde el propio ejercicio público, desde las instituciones. Y yo los invito a revisar, por ejemplo, páginas públicas, páginas del Estado, que evidencian cómo es la corrupción en el país. Y Ayacucho es, si no el más crítico, está en el ranking de los más críticos en cuanto a corrupción. A todos los niveles, estamos hablando no solamente del gobierno local o del gobierno regional, sino en todas las instituciones. Y es tanta la situación de crisis que estamos viviendo respecto a la corrupción que la hemos interiorizado, la hemos normalizado, la hemos naturalizado, como tú bien refieres, y creemos que es así. Pero basta mirar a otras regiones y hacer una comparación y evidentemente también existe corrupción, pero las diferencias son visibles, ¿no? Y por otro lado también, como decía, hay tres miradas cuanto menos, viene desde el lado de la política, de esta manera de hacer política donde no se construye democracia, no se tiene una plataforma política, no se tiene una propuesta de región, de ciudad, de territorio, lo que fuera. No tenemos eso.
Tenemos un conjunto de personas interesados en acceder a un poder público para usar, para instrumentalizar esas instituciones en beneficio propio. Miremos cualquiera de los tres niveles de gobierno y eso es lo que se está reproduciendo, ¿no? Y entonces, si nos vamos a entender estos sentidos locales que existen y se han instalado dentro de la población, se han legitimado, ¿cómo podemos rastrear sus orígenes? Algunos manifiestan que es como una práctica cultural de reciprocidad que no debe ser entendida como una cuestión de corrupción cuando un presidente de una comunidad va llevando su gallina y va conversando con el alcalde para que puedan hacer unas gestiones más de ese lado, o qué cuidados debemos de tener entre prácticas culturales que están asociados a la cuestión política y lo otro que tiene que ver propiamente dicha con una finalidad, por así decirlo, de corrupción explícita. Uh-huh. Entender la corrupción como una práctica cultural, como una práctica ancestral, si quiere, avalar ese tipo de discursos es como avalar lo que hace poco está sucediendo en nuestra Amazonía, ¿no? Donde las propias indígenas, las mujeres indígenas, manifiestan ante el Estado de que están siendo violadas, de que están siendo ultrajadas ellas y sus hijos menores, ¿no? Por parte de otros pobladores o de otros agentes, inclusive extracomunitarios. Entonces, y eso no es, o sea, acá la mayoría de tus, entiendo, de las personas que nos ven en ese momento en las redes, son antropólogos y creo que no hay alguien que pueda defender ese argumento, ¿no? Del mismo modo, la corrupción no pasa por una práctica cultural, no pasa por una práctica ancestral, ni nada por el estilo. La corrupción es es el abuso del poder, ¿no? De quienes están en el Estado, de quienes están en las instituciones y confabulan con agentes externos, con poderes económicos, con poderes políticos, cualquier tipo de poder, para aprovecharse de la institución, para direccionar las normas, las leyes en favor de beneficios propios. Hace un rato tú mencionabas, en el marco del Bicentenario, digamos, para el sesquicentenario, ¿no? Había un discurso de comunidad, había un discurso de ciudad, cuanto menos, si ya no de región, por lo menos de ciudad, de saber hacia dónde orientamos las cosas para recibir el sesquicentenario. Las respuestas, con todas las carencias, con todas las limitaciones y los líos que hubieron en su momento, están ahí. O sea, hay un conjunto de infraestructura que no se pone por poner si no se diseña de la ciudad desde el centro hacia el norte o esta carretera Ayacucho-Quino, por ejemplo. Uno va viendo que... Yo pregunto, en este momento, en el marco del Bicentenario, 200 años después de la independencia, ¿realmente estamos haciendo algo más allá de 2, 3 elementos de fierro y cemento? Permítame, tremenda grosería si quieren tomarlo así, 2, 3 elementos de fierro y cemento que es producto ni siquiera de una demanda local, sino de una circunstancia del tiempo. A eso se reduce el Bicentenario. No tenemos y acciones más bien aisladas de la sociedad civil, de personas específicas, que están produciendo algo más allá del Bicentenario. Pero como Estado, como institución, como gobierno regional o gobierno municipal, la verdad estamos haciendo o están haciendo más humo que realidad. Y así lo estamos enfrentando porque la corrupción está ahí. Miremos en cualquiera de esos elementos. Obras sobrevaloradas, obras paralizadas o discursos que nos hacen ver millones a través de los medios de comunicación que están siendo comprados, en el caso del gobierno regional y el gobierno municipal. O sea, discursos que uno se echa a ver los números, las cifras en la plataforma del Ministerio de Economía, no existen, no están. Y ahí vienen las amenazas de decir, vamos a marchar hasta la ciudad de Lima para que nos aumente el presupuesto. O sea, primero ofreces y luego buscas el presupuesto. ¿Dónde estamos, no? Y justo en este acto político de ofrecer, creo que dentro de las campañas políticas, en cómo se configura el populismo, existe mucho uso de decir de que sea como sea, nosotros vamos a hacer obras,
Y si pensamos en el gobierno regional de Ayacucho, por ejemplo, existían muchos líderes de asentamientos humanos, periféricos, que iba a Oscorima, hacía determinados pactos y por acceder a esta obra todos votaban. Este tipo de acciones legitiman en cierta medida un tipo de gestión que está mediada por la corrupción. ¿Qué, ¿Cuál es el rol como analista o como antropólogos que debemos de tener? En tanto, hay una agencia, pero también hay un uso de la corrupción, algo que está muy presente y que se convierte como un acceso inclusive a una aplicación directa del ejercicio de la ciudadanía, por así decirlo. Aquí hay varios temas que se van tocando, ¿no? Yo creo que, por un lado, la corrupción, cuando ya se normaliza en la sociedad civil, pero en la población, lo que tú ves es que la corrupción ha cambiado, ¿no? El estilo que ha tenido. Se ha acomodado a cualquier gobierno, a cualquier ideología, sobre todo a partir de los 90. Porque antes la corrupción existía en cierta esfera, es decir, solamente una cúpula, ¿no? Que dominaba, digamos, el escenario político, que dominaba los poderes del Estado, y la vergüenza caía ahí. O sea, la población tranquilamente podía apuntar con el dedo y decir, aquí está la corrupción, señalar y denunciar. Hoy en día esa corrupción creo que le ha ganado en espacio a la descentralización. O sea, se ha descentralizado mejor que todas estas normas que estamos trabajando en el marco de la descentralización. La corrupción lo ha hecho, en teoría, entre comillas, mejor, porque ha sido interiorizada por la población y asume que ese es el único camino, que esa es la única manera de ser, y no es así. Lamentablemente, en algunas situaciones, en algunas regiones como la nuestra, esta se ha normalizado pues a un grado de que profesionales, a quienes yo respeto, a quienes yo valoro, que sin embargo dicen, oye, pero un reloj a nada, ya deja trabajar, o sea, se zurran en toda la ilegalidad con tal de poder, creo yo, lo manifestaba en una entrevista, ¿no? Y decía, lo que pasa es que acá hay pequeños grupos de poder que tratan de mantener el status quo. ¿Y cómo mantienes el status quo? ¿Cómo mantienes esos privilegios? Por un lado, asegurando esos privilegios, pero por el otro lado, teniendo entre el desamparo y el asistencialismo a una población, a una masa que no le deja pensar, no le permite pensar y ser crítico. Y yo más o menos comparo como una persona cuando estás a punto de ahogarlo. Yo creo que la población está así, ¿no? Los ciudadanos estamos así, con el agua al límite de la nariz. Y así nos mantienen los gobiernos de turno. No solamente este gobierno que ahora está en el poder, sino los que estuvieron atrás igual. Nos mantienen en ese limbo, porque antes que ser críticos, estamos buscando supervivir o sobrevivir a las circunstancias. Hablamos básicamente de obras, de concreto, pero no estamos hablando del lado social. Hace poco nomás me entero, por ejemplo, en el caso de Huanta, la cantidad de adolescentes jóvenes que están embarazadas y están identificadas en algún territorio específico. Creo que se llama Nueva Jerusalén o algo así, un centro poblado en la ciudad de Huanta. Más de 80 adolescentes, ¿no? Producto de familias que vienen con problemas económicos, desplazados, migrantes. Ahí se va a reproducir y ya existe la anemia, ya existe la desnutrición. Lo que estamos garantizando en esa población, al no tener una mirada social del problema, es que en pocas semanas van a nacer solamente en ese centro, en ese lugar específico, si no me equivoco, o en todo caso en Guanta, hay 80 personas que todavía no han llegado al mundo, pero ya vienen desnutridos. Y las oportunidades para ellos son ínfimas. ¿Está haciendo algo con toda esa corrupción el gobierno regional? ¿Está haciendo algo con toda la corrupción que hay en el gobierno local sobre estas niñas? ¿Estamos haciendo algo por superar problemas hoy en día en la ciudad de Huamanga con el tema del alcoholismo, de la drogadicción, del consumo? Hay un expendio de estupefacientes en colegios. Entonces, puedo tener yo estadios, vías, pistas asfaltadas si quieren, hasta trenes si quieren. Pero yo pregunto, ¿va a servir cuando tenemos población desnutrida? ¿Va a servir cuando nuestros jóvenes estudiantes están consumiendo droga en los colegios? O sea, ¿alguien dice algo al respecto? No.
Y entonces esta misma ausencia de la esfera social dentro de los proyectos que se priorizan, porque se entiende de que se tiene que invertir en obras emblemáticas que puedan trascender el tiempo, y en tanto lo social es relegado porque se piensa que eso no es algo vendible, materializable por las mismas personalidades y especialistas que están dentro de esta esfera, ¿no? Y la otra pregunta que me surge dentro de estos, los impactos de la corrupción que se tienen, ¿no? Tú mencionabas, por ejemplo, de que ahora los índices de pobreza, de desnutrición, de violencia sexual, el acceso a determinados servicios básicos, se ha acrecentado mucho más, ¿no? Y esto es un impacto directo de la corrupción, ¿no? De manera explícita. La pandemia creo que ha sido un buen ejemplo de cómo estaba institucionalmente tan precarizado el acceso de los servicios en los hospitales. Y en esa medida, ¿existe formas de poder salir de la corrupción de estos juegos, tanto en los tres ámbitos que nos mencionas, en el sentido local, de la ciudadanía, luego en la forma de hacer política y del ejercicio de las gestiones en los distintos niveles de gobierno? Sí, ahí tiene dos preguntas, ¿no? ¿Cuáles son los impactos de la corrupción y cómo salir de este tema, ¿no? Creo que el principal impacto de la corrupción es la exclusión. Porque si uno observa a quienes favorece la corrupción, es un grupo reducido, muy reducido, que cada vez se enriquece más y más y domina ese territorio. Esa exclusión se respira. Yo puedo tener un estadio donde hay un grupo de personas jugando, haciendo lo que fuera, pero ese estadio es tan pequeño en realidad frente a la necesidad y a la realidad de una población, que lo que uno hace es enorgullecernos, si quieres, ¿no? De tener un estadio moderno. Pero detrás de esas puertas o fuera de esas puertas, esos barrios, esos lugares siguen excluidos, ¿no? Entonces, la exclusión es el principal problema, creo yo, el impacto que tiene la corrupción en la población. ¿Cómo salir de este problema? No hay una respuesta única. Creo que es un conjunto de acciones que se necesitan hacer, pero sobre todo tener desde los ciudadanos una mirada crítica del tema, una mirada reflexiva de lo que se está demandando y asumir algo que no podemos hacer hasta ahora. Nosotros como ciudadanos, bajo este modelo de desarrollo que es más economicista, privilegiamos, priorizamos nuestro bolsillo, algunos por necesidad, legítimo, pero algunos ya no es la necesidad, sino el deseo de seguir produciendo riqueza, que también está bien, pero no puede ser a costa de la necesidad, no puede ser a costa de la vida de de la mayoría de personas que carecen de servicios, que carecen de recursos. Creo que, entonces, hay que ser críticos por un lado, pero también hay que saber diferenciar esta política, diferenciarla de las instituciones. Lo que nosotros, creo yo, como ciudadanos tenemos que hacer es fortalecer desde los distintos espacios donde nos encontremos y apoyemos o seamos críticos, pues nuestra mirada única, colectiva, comunitaria, debe ser fortalecer las instituciones, porque los políticos que pasen van a tener que verse sujetos a respetar una institución, a las normas, a las reglas de juego de la institución. Pero hoy en día, las instituciones, los municipios o el gobierno regional son instrumentos para el ejercicio de esta manera de hacer política. Es el instrumento que, de alguna manera, es utilizada para legitimar la corrupción. Entonces, mientras no tengamos esa mirada colectiva de decir, oye, lo que tenemos que hacer hoy en día, mirando hacia adelante, mirando hacia el futuro, porque no es un cambio de un día para otro. Entonces, mirando hacia adelante es fortalecer las instituciones. Hacer caso a las reglas, a las normas, cuando no son provechosas a nosotros. Cuando nos beneficie, sí. Y cuando no nos beneficie, también. Porque la ley debe ser general para todos. Y en ese ámbito de vigilancia, ¿no? Las organizaciones sociales o los movimientos que antes en cierta medida tenían una cierta injerencia de pedir cuentas y ahora, por ejemplo,
las rendiciones de cuentas públicas que se brindan los gobiernos locales, por ejemplo, no tienen tanta incidencia y más aún con el último hecho de represión, de protesta, ¿no? Que nos dejó fuertemente afectado a Ayacucho, ¿no? Dentro de la ola de protestas sociales contra el gobierno estatal. Aparte de Sí, ello, ¿cuál es el rol que debe cumplir una colectividad organizada de ciudadanía, en algunos casos ya enquistada dentro del Estado, como la mesa de concertación, que en cierta medida hace esfuerzos, algunas iniciativas ciudadanas que buscan visibilizar y deconstruir estas prácticas de corrupción dentro del Estado, ¿no? Entonces, ¿cuál debería ser sus énfasis que deben de colocar estos movimientos o al agruparnos como colectividad? sí, mira, las organizaciones sociales, y está detallado, está documentado, han tenido gran fuerza en el espacio público, ¿no? En términos generales, hasta fines de los 80, ¿no? Hay gran experiencia en el Perú sobre ese tema. La década de los 90 ha sido una década donde no solamente el gobierno de turno lo que ha hecho es deslegitimar a los partidos políticos que ya estaban en crisis, ¿no? Y también desestructurar las organizaciones sociales. Las organizaciones sociales han perdido espacio a partir de esa década y no han podido recuperarse aún después del periodo de la dictadura. No han podido recuperarse. Se han deslegitimado en muchos momentos o tienen una mirada arcaica del contexto social, una mirada de los 70, una mirada de los 80, ¿no? Y en muchas ocasiones son instrumentalizadas por las autoridades de turno. Llamo a las organizaciones sociales, ¿no? No a cualquiera, sino a aquellas que están de acuerdo con el discurso que yo tengo. Y las otras no tienen esa capacidad de respuesta, de agencia, para poder demandar algo concreto a las autoridades de turno. Respeto, valoro mucho al Frente de Defensa, pero sin embargo, al mismo tiempo soy crítico de ellos. Y como esas regiones, a tantas otras que, cuando los vemos en el escenario, no hay una agenda clara, concreta, eh, y hasta pragmática, diría yo, para poder demandar algo al Estado. Uno mira estas manifestaciones, hay una larga lista de demandas que finalmente dicen que quieren, ¿no? Entonces, demandan cosas, digamos, concretas como, digamos, acceso a servicios, algo contra las empresas de telefonía, contra la justicia, ¿eh? Ahí no cuestiono eso. Pero están también demandando cosas como un cambio de modelo, ¿no? El cambio de modelo del sistema, un tema constitucional, o sea, hay cosas que, y cuando uno mira el abanico, es tanta la demanda que quizás todas sean necesarias, pero no las saben priorizar y no saben, valga la redundancia, demandar al Estado, ¿no? En aras de poder, aunque sea peldaño a peldaño, lograr posicionar una agenda. Casos quizá más organizados, casos más interesantes, más orgánicos, son el caso de la mesa de concertación de lucha contra la pobreza. Digamos, esto ya sale del espectro de una organización propiamente social, pero tiene la fuerza para poder no solamente demandar, sino también, ¿acaso tiene la fuerza para poder contribuir y para poder vigilar, hacer un seguimiento a esas demandas a los gobiernos locales, al gobierno regional? Las autoridades de turno se amparan, trabajan de manera conjunta con la mesa de concertación. Yo creería que no, porque a la luz de los hechos, los resultados, los informes que la propia mesa de concertación saca a nivel nacional o en cada región, te hacen ver que esas inequidades que vienen demandando hace rato, hasta ahora no se cumplen. Hay una lógica muy sencilla, ¿no? Que se podría hacer. La mesa de concertación me parece un espacio interesante y tiene una plataforma, tiene una agenda para cada campaña electoral, ¿no? Y la demanda a los candidatos de turno. Estos firman cualquier papel durante campaña, ¿no? Uno de esos papeles que firman es el de la mesa de concertación. Creo que un buen candidato no necesita estar inventando planes de gobierno, sino utilizar esta agenda de la mesa de concertación, o debería ser una de sus principales agendas, porque más mal que bien en mi opinión, en el caso de Ayacucho, es una plataforma, es una agenda
de las más estructuradas que existen. Con toda la precariedad, con todo lo que podemos cuestionar, de las cosas que yo he podido revisar, es la que está más estructurada. Te da cifras, te da datos, te da respuestas, te da realidades de distintos actores. No es una mirada de una persona o de un grupo específico, no. Es una mesa más amplia. Pero del otro lado tienes a los políticos, como te decía, que han deslegitimado, que han instrumentalizado las elecciones a este tipo de espacios de concertación y simplemente las utilizan como un vehículo para momentos de crisis o para momentos de oportunidad, pero no como una agenda, no como un espacio sostenible, ¿no? Y puede ser que el factor de corrupción pueda desestabilizar al gobierno regional ahora. ¿Tú consideras que, o el panorama venidero, una realidad donde organizaciones o la ciudadanía se levante y se alce y cuestione, revoque al gobierno de turno? ¿O tú consideras, es decir, cuál es el panorama que se avecina para la región de Ayacucho en vistas de que por el caso Rolex, donde está muy involucrado la región de Ayacucho, nuestro gobernador, si es un factor determinante en cierta medida que pueda movilizar a la ciudadanía o qué panorama se avecina? Mira, en ese escenario, el caso de los Rolex ha impactado más al escenario nacional que al escenario local, ¿no? Yo creo que es para mí uno de los puntos, digamos, un tanto vergonzosos para la región y sobre todo para Huamanga, porque tenías a representantes de organizaciones barriales, de juntas vecinales, de organizaciones sociales, avalando un hecho de corrupción. Lo defendían a todas luces, sin vergüenza alguna, ¿no? Ese panorama, digamos, no es el mejor ni para la institución ni para quienes hoy están encargados de gestionar desde la institución, en este caso el gobierno regional. Tenemos eso por un punto. Y no es que sea la mayoría, pero están más estructurados, más organizados, ¿no? Del otro lado, lo que tenemos es a una población, digamos, incómoda con la situación, fastidiada con este tipo de actos, pero no porque esté en contra de la corrupción, sino porque esa corrupción ya les empezó a reventar en el rostro, o sea, les están señalando con el dedo, ¿no? Entonces, digamos, esa incomodidad, mal que bien está ahí, pero que sin embargo no es suficiente para poder hacer un ejercicio colectivo y, digamos, sumarse pues a una causa no sé, por ejemplo, pidiendo la revocatoria de las autoridades. O sea, creería yo que es un momento de oportunidad donde los ayacuchanos podrían hacer sentir de que realmente están contra la corrupción. Es un espacio de que puede decir, aquí hay un nuevo comienzo, ¿no? Es un momento de volver a mirar este espacio con todo el sacrificio que demanda, seguro que sí, pero podría generar un cambio hacia adelante. Podría ser un punto de advertencia para las siguientes autoridades que detenten ocupar cargos del gobierno regional o local. Dudo que esto suceda y lamentablemente tengo esa duda, dado que no nos es suficiente esa indignación para poder incorporarnos de nuestros asientos e ir al local donde tenga que ser y firmar. O sea, ojalá que suceda, ojalá que esté totalmente equivocado y que se dé la situación. Pero no es una cosa donde hay buenos y malos, ¿no? O sea, yo creo que todavía estamos en esa lógica de los menos malos y creo que deberíamos salir de esa mirada social, de esa mirada popular que tenemos sobre estos temas, ¿no? Claro, y retornando más a la reflexión antropológica y principalmente a quienes están estudiando en la universidad y que piensan realizar su tesis, ¿qué aspectos pueden ser muy necesarios o son muy necesarios de comprender en el estudio de la corrupción, más enfatizado en la región de Ayacucho? Es decir, ¿qué prácticas se necesita de estudios para poder dar cuenta de esta complejidad de la corrupción, que no es blanco y negro, ¿no? Sino, no son buenos y malos, sino que son zonas muy grisáceas y muy complicadas? ¿Cuáles podrían ser aquellas líneas de investigación que se podrían tornar para poder comprender la corrupción en la región de Ayacucho? Yo creo que hay varias maneras de empezar a verlas, ¿no?
Hay un libro que siempre me llamó la atención, es sobre Haris Mujica, si no me equivoco, escribe un tema de la corrupción, el caso de Lima, que estas no solamente están dentro de la institución, sino están a los alrededores del Palacio de Justicia. Me parece que es una muy buena entrada para poder revisarla y quizá ahí buscar un espacio para poder iniciar una investigación, una tesis en los universitarios. Yo más bien opto por tocar a los que hasta hoy son intocables, a los ciudadanos. Porque es un bolsón político al que nadie quiere, es votante finalmente, el ciudadano, ¿no? Entonces nadie quiere señalarlos. Bueno, yo no estoy en campaña, me interesa investigar esos temas o opinar sobre esos temas, entonces, y como te decía, hay 3 actores ahí, cuanto menos de los que yo logré identificar, y uno de ellos me parece interesante, el ciudadano. Y creo que sí, en ese espacio hay muy poco trabajo que se ha desarrollado. Yo conozco en los casos de México quizá encuentro un poco más, pero en el caso peruano casi no, por decirlo que no. Y sería interesante tocar ese tema, ¿no? O sea, ¿cómo es que esta situación, el caso particular de Ayacucho, sobre un hecho concreto, el tema de los Rolex, las joyas, cómo es que se mueven esas agencias, cómo es que se mueven esos agentes, ¿no? Ciudadanos o representantes ciudadanos que defienden la corrupción? O sea, ahí ya me parece un trabajo bastante interesante, ¿no? O que ahora intento hacer, que todavía no logro terminar de cerrar la idea, pero te la comparto, es cómo la corrupción termina movilizando también, o es uno de los factores que termina movilizando a las poblaciones, ¿no? Tenemos todo el paquete de servicios, o el grueso del paquete de servicios y de presupuesto de la región de Ayacucho, se centra básicamente en la provincia de Huamanga y dentro de esta en la ciudad. Y de ahí se mueve un poco hacia Huanta y la Mar porque son bolsones electorales, ¿no? El resto de la región está siendo ignorada, ¿no? Salvo elementos muy puntuales que suenan rimbombantes porque cada vez hay menos población. Y hay un desplazamiento, hay un cambio de la estructura poblacional, ¿no? Y un desplazamiento de sur a norte. Y entran a espacios como la Mar, básicamente la zona del BRAE, están los censos que pueden hablar lo que comento, ¿no? Entonces, esos son los nuevos polos, ¿no? Los nuevos polos donde no solamente hay más población, donde no solamente hay más inversión, sino también donde la corrupción se empieza a sentir en mayor medida en los niveles subnacionales. Creo que ahí también hay una beta que podrían empezar a explorar. Bien, muchas gracias, Lincoln, por habernos brindado estas ideas muy pertinentes para poder comprender la complejidad que significa abordar la corrupción, ¿no? Y hoy estuvimos hablando respecto a los sentidos locales de la corrupción en Ayacucho. Les invitamos también a seguir viendo nuestros próximos programas que vamos a tener en el marco del Colegio de Antropólogos del Perú. Muchas gracias, Lincoln. Hasta otra próxima oportunidad. Muchas gracias, Ben, y felicitaciones por esta iniciativa. Hasta otra oportunidad. Hasta luego.